Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto el haber aceptado la invitación de este interesante grupo. Y bueno, vamos a tocar el tema que sin duda pues nos está afectando muchísimo. Ustedes tendrán la referencia de que lo del cambio climático en Estados Unidos, por ejemplo, todavía era una discusión hace muy poquitos años, ¿no? Algunos científicos muy relacionados con las empresas decían que pues esto era cíclico y que no pasaba nada. Bueno, pues México es uno de los países que tiene mayor afectación por cambio climático. Y bueno, aquí vamos a presentar algunos datos de lo que está sucediendo. Adelante. Sí. Bueno, ustedes pues sabrán que estamos en un proceso de incremento de la temperatura que está relacionado con la concentración de CO2 y bueno, había mucha discusión también, decían, no es por razones antropogénicas. Ahorita está demostrado ya desde hace años que es por razones antropogénicas, es por la actividad económica del hombre. Entonces ha incrementado la concentración de CO2, de metano y de otros gases con efecto invernadero y la temperatura pues está subiendo. Y creo que ya todos pues la padecemos, ¿no? Aunque no estemos relacionados con ninguna otra actividad, sino en nuestras propias casas. Bueno, entonces está habiendo cambios de temperatura. Estos pueden llegar hasta 4.5 grados para el año 2050. Eso es una cifra muy alta. Hay una campaña que dice que no más de 2. O sea, muchas organizaciones están promoviendo que hay acciones para que detengamos el cambio, el aumento de temperatura en 2 grados, porque algunos dicen que si pasa de 2 grados, eso va a generar efectos irreversibles, que se van a desencadenar otros procesos, liberación de CO2 que está en el mar, que está en otros lados, y pues esto ya no va a ser posible de controlar. En la humedad también tenemos un patrón muy irregular de esto. La atmósfera está activísima, hay muchos focos de calor, es violentísima también la actividad de la atmósfera, las nubes, las precipitaciones y la incidencia de plagas y enfermedades. Bueno, hasta 2007, la Organización Meteorológica Mundial había registrado este incremento para enero, 1.89 grados centígrados de incremento, no es algo para todos los meses igual, y para abril 1.37 grados centígrados. Ahorita seguramente pues esto ya es mayor, esto es lo que está subiendo. Bueno, ¿qué es lo que nos ha sucedido a nosotros? A nosotros nos llegó el efecto pues mucho antes de lo que se esperaba y con problemas muy severos. Todavía recordarán ustedes, de 2009 a 2012, se presentó en el norte y centro de México la peor sequía en 70 años. Ya la situación estaba muy, muy grave. Mucha gente estaba a punto de, si no hubiera habido cosecha en 2013, hubiera padecido hambre. Hay mucha gente que vive de lo que produce. En Guanajuato, por este efecto, se dejaron de sembrar en cada uno de estos años unas 250,000 hectáreas por año, de lo cual pues vive mucha gente. Esto representa una reducción en gastos de inversión de 5,000 millones de pesos por año y una pérdida de unos 10,000 millones de pesos por año, sumado a los ciclos de invierno y primavera-verano. Y es una estimación muy conservadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues es una descapitalización de todo el sector que produce alimentos. Pasado esto, en 2012 ocurrió una helada negra, en noviembre del 2012, que destruyó 70,000 hectáreas de trigo, cebada y hortalizas, causando unas pérdidas de unos 1,400 millones de pesos. Acabamos de salir de la sequía y luego viene el frío. Y en su peor forma, la helada negra es baja temperatura, acompañada de una baja en la humedad relativa. Entonces, ¿qué pasa con las plantas? Se plasmolizan, se les saca toda la humedad, ya no hay reversa, ¿sí? Se mueren. Bueno, eso fue el 2012. 2013 fue un año con una precipitación pluvial arriba de la media estatal, fue la salvación después de los años de sequía, y se presenta una plaga de gusanos que afectó toda la superficie sembrada de maíz y sorgo en el estado, que son 2 cultivos muy importantes, de los cuales entre los dos pues ocupan la mayor parte de la superficie, casi
podríamos decir el 75% es maíz y sorgo en el ciclo primavera-verano. Entonces todo esto se afectó. En algunos casos el agricultor le comieron las plantas y tenía que volver a sembrar, algunos 3 veces tuvieron que volver a sembrar, y lo peor, hubo la necesidad, mucha gente muy alarmada, aplicar miles de litros de plaguicidas para el control de esas plagas, ¿no? Entonces el ambiente sumamente contaminado y el problema, ¿no? Adicionalmente, la sequía ocasionó un despoblamiento de hatos ganaderos, sobre todo en zonas de temporal, donde el ganado es su única forma de ahorro posible, ya que su venta permite atender las enfermedades, realizar las bodas, los funerales y los bautizos. Quedarse sin ganado causa un agudizamiento de la pobreza, a veces sin retorno. Entonces, al haber sequía, no hubo que darles de comer a los animales, estaban muriendo de hambre y de sed, los vendieron y la gente quedó más pobre. Toda esta gente, hay muchas comunidades que prácticamente no usan el dinero. Nosotros diríamos, bueno, pues ¿en qué mundo viven? Pues sí, no usan dinero. Porque están alejados y no pueden bajar a la ciudad y regresar. Entonces, ¿qué hacen? Producen maíz, producen frijol, lo almacenan, se lo comen todo el año y tienen animalitos. Y entonces cuando tienen una necesidad, por enfermedad decíamos, por fallecimientos, pues venden 1 o 2 animales y con eso salen adelante, ¿verdad? Hace algunos años tuvimos un programa para proporcionarles silos para conservar su grano, porque su grano también se echa a perder. Les llegan las plagas, las enfermedades, los hongos, etcétera, y pues eso les causa a ellos enfermedades. Entonces, promovimos silos herméticos y les tocaba a ellos poner una parte, era un programa que bajamos a nivel estatal, y les tocaba poner, me parece que el 20%, porque eran comunidades muy marginadas. Y me dice una señora, le tocaban poner 200 pesos, 250 pesos. Dice, oiga, ¿cuándo los veré juntos yo? Dice, así como si fuera un sueño, ¿verdad? Dice, ¿cuándo veré yo esos 250 pesos juntos? Pues, o sea, así está ahí la situación de mucha gente, ¿verdad? Entonces, bueno, en algunos casos pues hubo que ponérselos, pero pues mucha población está en esa situación, ¿verdad? Bueno. Y bueno, no lo alcancé a notar. Ustedes habrán oído del pulgón amarillo que está este año afectando a todas las de sorgo, pero con una intensidad gravísima. Está prácticamente matando los cultivos. Es una plaga que viene de África, de razones misteriosas, llegó aquí y sobre todo se distribuyó tan rápido que bueno, no es muy lógico el patrón de distribución. Quién sabe si habría alguna mano misteriosa que le haya ayudado, pero bueno, está aquí y va a causar un daño severísimo. Se siembran en el estado más de 350,000 hectáreas de sorgo. Pónganle de a 6 o de a 10 por persona, todo ese número de productores y todas las familias y todos los que viven de esto. Entonces no va a haber ahí, en esa parte, va a haber una reducción muy seria en la producción, muy seria incluso en el forraje y otra quiebra. Pero fíjense, vean cómo vean la sucesión de eventos catastróficos, ¿verdad? Sequía, heladas, me faltó otra también, el año pasado en el ciclo otoño-invierno, cuando hay trigo, se siembra trigo y cebada, se presentaron en marzo de este año precipitaciones fuera de época, llovieron casi 150 milímetros en marzo, no es una época en donde debería llover tanto. Entonces, ¿qué pasó? Se dieron condiciones y todo el trigo fue afectado por una enfermedad que se llama la roya amarilla del trigo, con severísimas afectaciones. Los rendimientos que podrían andar en 7 toneladas, 6 toneladas, pues se cayeron a 3, a 2, a 1. Bueno, la agricultura, aunque está muy vilipendiada en todos los medios, ¿verdad? Siempre se dice, son los flojos, son los que no hacen nada, no sé, piden el gobierno, pues es la fuente de alimento. Ciertamente utiliza 70% del agua dulce, pero esa agua dulce no la gasta. O sea, por ejemplo, si riegan un cultivo, pues pasa al suelo, mucha va a infiltrarse en los mantos, otra va a irse a la atmósfera, y si no hubiera agua en la atmósfera, pues tampoco podemos vivir. Nosotros, a la altitud que estamos, cuando tenemos visitas, mucha gente que viene, hemos tenido, por ejemplo, de Brasil y de otros lados, se queja muchísimo, dice, está muy seco aquí. Entonces tienen problemas de conjuntivitis, tienen problemas de sinusitis, porque la humedad relativa aquí llega a ser a veces de 20%, ¿verdad? Es una humedad muy baja, muy baja. Entonces mucha gente padece, ¿no?
y los que tienen problemas respiratorios, pues más. Entonces tiene que haber humedad en el ambiente. Si no hay humedad en el ambiente, tampoco podemos sobrevivir, ¿no? Bueno, aporta entre el 17 y el 30% de los gases de efecto invernadero, ocupa el 37.3% de la fuerza de trabajo, y el 97% de los trabajadores del campo vienen de países en desarrollo, y el 41% de los agricultores son mujeres. O sea, tiene ahí también un componente muy importante de género. ¿Qué está destabilizando la seguridad alimentaria? Las crisis económicas, que ya parece pues una letanía, ¿verdad? Cuando salimos de una, viene el otro efecto, y el otro efecto, y el otro efecto. Entonces, pues yo creo que ya deberíamos de decirle a las autoridades económicas y todo, bueno, pues de qué se trata, si es una receta tras otra de que estamos en problemados y en problemados y en problemas, y cuándo se va a acabar esos problemas, ¿no? La volatilidad de precios, ¿por qué? Porque hay una gran especulación con los precios mundiales de los alimentos. Hay gigantes como Cargill y algunas otras que acaparan todo el grano en regiones enteras del mundo. Y entonces, ¿qué hacen cuando va a salir una cosecha? Pues ellos pueden inundar el mercado, los agricultores les ofrecen precios bajos y dicen, no te requiere, hay muchísimo. Entonces capturan esa producción y cuando ya tienen toda la producción, sube automático, ¿verdad? Así le pasó al sorgo el año pasado, compraron a 2 pesos, perdiendo la gente. Y en enero, eso fue en noviembre, la cosecha y la compra. Y en enero, sin que hubiera habido cosecha en ningún otro lado, el precio estaba a $3.50. O sea, dicen, ¿cómo estuvo? Pues es especulación, ¿verdad? Inestabilidad en las políticas, cada sexenio, cada periodo, pues se reinventa el país y se reinventan muchos países de Latinoamérica y del mundo. Los desastres naturales, que bueno, pues están relacionados con mucho con cambio climático. Y aquí quisiera que nos refiriéramos un poquito a la migración de población de Honduras. Nosotros los vemos pasar y vemos en qué estado de pobreza pasa, ¿no? Está realmente el país en una situación muy catastrófica. ¿Y saben de dónde vino? De un huracán. Un huracán les pegó y dijo su presidente, este huracán nos regresó 50 años en la historia. Es decir, todo lo que habíamos hecho en 50 años, escuelas, carreteras, lo destruyó. Entonces estamos como hace 50 años. Y esa es la razón una de las razones de que Honduras pues tenga tanta población, pues son migrantes que andan buscando la vida, ¿verdad? Y bueno, pues el cambio climático. Y para la seguridad alimentaria, pues ¿qué tenemos que tener? Disponibilidad de alimentos, que como vemos, pues se está reduciendo la producción. La utilización de alimentos, que pues es muy importante, y hago referencia a lo que comentaba hace un momento Enrique, que nos precedió. Hacemos un dispendio de los recursos, y entre otros es de los alimentos. Debemos de consumir pues solo lo que necesitamos, debemos preparar lo que nos vamos a consumir, ¿verdad? Y no desperdiciar el alimento. Realmente es un recurso que está limitado y hay mucha población que no alcanza a tener eso. A mí me preocupa mucho, acaba de hacerse un estudio del consumo de los niños en comunidades marginadas y en colonias marginadas. ¿Y saben cuál es el alimento que más se consume? Los chetos. Esos chetos de costales de colores, eso es lo que más se consume, ¿verdad? Con sus componentes, o sea, le pondrán un poquito de repollo, un poquito de limón, o más chile, o más cosas, pero eso es lo que más comen, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, los niños de 0 a 5 años están desarrollando su cerebro, y si padecen desnutrición, ya no alcanzan el desarrollo que deberían de tener, es decir, no crece, no se desarrolla su cerebro. Entonces esa persona va a estar toda su vida con limitaciones. ¿Por qué? Pues porque no se le dio el alimento en la edad que lo requería de manera urgente. Entonces de 0 a 5 años es básico, ¿verdad? Que los niños reciban suficiente ingesta de proteínas que no están en los chetos esos, ¿verdad? Otra cosa, estamos cambiando los patrones de consumo. El consumo de frijol se está cayendo en México. De consumirse 40, 50 kilos por persona por año, ahorita estamos llegando a los 16 kilos. Por la comida chatarra y por otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es grave eso? Porque el frijol aseguraba la fuente de proteína, ¿verdad?
Y realmente no era tan malo la tortilla, el frijol y las salsas, ¿verdad? Tenemos carbohidratos, tenemos la proteína y tenemos vitaminas, minerales. Pero lo estamos perdiendo y por comodidad a veces, ¿verdad? Por comodidad a veces, no, pues hay que te prepares, hay unas galletitas o los almuerzos de los niños, que pues es un juguito y una galletita o unas papitas. Eso no es nada. Pero estamos generando poblaciones que van a tener problemas muy serios en una etapa muy temprana de su vida, muy temprana. Acuérdense de lo que decían las abuelitas, la salud inicia con la alimentación. Si tenemos buena alimentación, tenemos buena salud. Si tenemos mala alimentación, tenemos mala salud. Entonces, ¿cuánta gente ven ahora con bastón? Jóvenes con bastón. Ese es el problema de alimentación. Problemas de otra cosa. O sea, de por sí tenemos contaminación, tenemos otros problemas, y si no consumimos lo que necesitamos, pues lógico, vamos a hacer cuerpos frágiles y vamos a engrosar el problema de enfermos y a seguir saturando nuestras instituciones de salud que están cerca de la quiebra, ¿verdad? Voy a platicar otra anécdota así. Una estudiante de nosotros tiene 2 niños. Ella empezó su carrera, y luego se casó y se retiró unos años y regresó. Pero tiene a sus papás, a los 2 diabéticos, y pues frecuentemente están internados. Y tiene 2 niños, y una niña, su hija de 9 años, le dijo: mamá, cuídate, porque yo no pienso hacer por ti lo que tú estás haciendo por mis abuelitos. Cuídate, ¿verdad? O sea, es que ya están internados mi mamá, y los deja solos, pues tiene que irse a cuidar a su mamá. Y luego el papá, y su hija le dijo: cuídate, porque yo no pienso hacer eso por ti. No, pues ¿verdad? Y en general no hay quien nos vaya a cuidar. No hay quien nos vaya a cuidar. Cada vez las familias grandes se acabaron, así que hay que cuidarse, ¿verdad? Vean aquí algunos de los escenarios. El trigo a nivel global va a reducirse por efecto del cambio climático al 2050, 14%, en México menos 8%, o sea, vamos a producir menos. En el temporal, pues es todavía mayor. En el maíz, menos 8%, y en maíz de temporal, menos 17%, casi 20% de reducción. Esto por efecto del cambio. Este es para 2080, porque en diferentes zonas son afectadas de diferente manera. Australia va a tener menos 15% de producción, China un 6.8% más, Canadá también va a ser beneficiado, muchas zonas agrícolas se van a abrir, pero vean, India y México, menos 28% y menos 25%. O sea, vamos a perder por efecto de cambio climático una cuarta parte o un poquito más de la producción. Y en total va a subir 8%. Y bueno, ya viene un desglose de en cada una de las regiones de Estados Unidos. Vean la proyección de precios de trigo para el 2050. De un poquito más de $100 en el 2000, podría llegar a los $300 para el 2050. Esa es otra cuestión que ya está sucediendo. Se está encareciendo el precio de los alimentos. Y al encarecerse el precio, pues queda fuera del alcance de muchas familias y por eso están comiendo o están consumiendo los chetos que están a su alcance. ¿Sí? Bueno, eso me lo paso. Vean aquí, por cada incremento de 1 grado por encima de la temperatura ideal para el cultivo, el rendimiento se reduce en 10%. Estos fueron algunos estudios que se hicieron en el Centro Internacional del Arroz en Manila, y luego los validó el Departamento de Agricultura. Por cada grado que nos suba, el rendimiento se va a reducir 10% del óptimo del cultivo. Aquí en el estado tenemos un ejemplo, las papas. ¿Quién es de León? ¿Alguien es de León? Bueno, pues en León, ustedes saben, se sembraban 5,000 a 7,000 hectáreas de papa. Actualmente tenemos 1,100, 1,000. ¿Qué le pasó? Pues la papa es de los valles andinos, o sea, su temperatura ideal anda pues en los 18, 17 grados. ¿Y qué pasó en León? Pues se calentó mucho el clima y bueno, pues muchos productores tuvieron que salir porque tiene más problemas ahora el producir las papas, ¿verdad? Y bueno, otra mala noticia es que para mantener los rendimientos necesitamos más agua. Pues hay más temperatura, más deshidratación, entonces el maíz va a necesitar 60% más agua de la que le damos ahora, la soya 90% más agua, casi el doble, y el sorgo 15% más agua.
con los problemas que tenemos de disponibilidad de agua. En un estudio para validar esos pronósticos que realizó la Fundación Carnegie en más de 400 condados de Estados Unidos, basándose en los rendimientos de maíz y soya en los últimos 17 años, ese grado que se incrementa lo tomaron ya en base a las cosechas y encontraron que la baja no era del 10%, sino ya con datos de cosecha fue del 17%. Entonces es más grave. Bueno, y nuestro país pues tiene vocación forestal realmente porque es muy accidentado el terreno, muy montañoso, pero tampoco hemos desarrollado la parte forestal. Y bueno, para agricultura de riego tenemos solamente el 18%, esa es una limitante. No tenemos tierras planas en muchos lugares y la mayoría es de temporal. Bueno, ante el crecimiento de la población, ahorita somos 7,000, un poquito más de 7,000 millones. Cuando lleguemos a 9,000 vamos a necesitar 70% más de alimentos. 37 países son los que necesitan ayuda para alimentarse. Aquí tenemos Haití, Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Bolivia en nuestro continente y en otros lados muchísimos, África sobre todo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es muchas cosas, cultivos sustentables, variedades resistentes a estrés térmico, estrés hídrico, manejo integral de plagas, alguna parte de la ingeniería genética que es tan controversial, ¿verdad? Bueno, los cubanos la llevan por otro lado, ¿verdad? No necesariamente plantas que son con genes de bacterias y de todo, y que pues hay otros cuestionamientos, ¿no? Pero hay otra manera de usar la biotecnología. Irrigación por goteo que cuesta pues caro, reducción de pérdidas en el almacenamiento, transformaciones sociales, bueno, y muchas otras. Y bueno, nada más se los voy a poner así como un ejemplo, qué es lo que nos está pasando, y no tenemos agua. Este es la presa del Zapotillo. Vean las cantidades de agua que van a llegar, o que están pronosticadas para que van a llegar, 3.8 metros cúbicos por segundo, que pues no es algo demasiado alto, ¿verdad? Y 1.8 para Los Altos y 3 para Guadalajara. Y vean cuánto cuesta, 12,854 millones de pesos, ¿verdad? Ahí va a haber también una participación privada para hacer el acueducto, y eso pues se lo van a cargar en el recibo, ¿verdad? Eso es, pero 12,000 millones. ¿Ustedes creen que lo va a pagar un municipio que tiene la capacidad para pagarlo? Ahorita ya dijeron, ya no se endeuden más. Presa El Realito, esa está en San Luis de la Paz, le va a dar 1 metro cúbico de agua por segundo a San Luis Potosí, y en la segunda etapa a Celaya. ¿Cuánto? 4,548 millones. Ahí está inversión privada otra vez para el acueducto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a subir el agua, ¿verdad? Y a ese costo, al rato que no haya y que queremos pues hacer otra obra, esas son, una es el Río Verde en el Zapotillo, es de Jalisco. Cuando ellos no tengan, ¿ustedes creen que nos dejen pasar el agua? ¿Verdad? Entonces, eso de hacer las obras en otros lugares, bueno, pues tendremos este problema. Entonces, los retos: la producción debe crecer 80%, debe compensar la creciente escasez de tierras, innovación tecnológica para incrementar la productividad y seguridad alimentaria. Ahí están las medidas. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Como decíamos, bueno, pues nos vamos a quedar con las manos cruzadas o vamos a llorar. Necesitamos más suelos forestales, necesitamos reforestar, pero no con arbolitos de esos chiquititos. Sí necesitamos que toda la población participe, como en algunos de estos eventos, y necesitamos que la sociedad civil participe, no puede irse así con los ojos cerrados al matadero. Necesitamos información. A veces la gente que tenemos información ya no podemos con los paquetes, ¿verdad? Necesitamos que haya más participación, y yo le he puesto a la sociedad civil, no le he puesto a otra fuerza. Bueno, se reducirá drásticamente la agricultura de riego con pozos en Guanajuato por costo de energía eléctrica y por la derivación del agua a los centros urbanos, tal vez en 200,000 hectáreas. Los pozos, tenemos 16,000 pozos, 16,000 pozos registrados, más los ilegales, ¿verdad? Entonces estamos con un déficit muy grande de los acuíferos. Entonces esa agua se va a destinar
principalmente al uso urbano. Entonces, la agricultura, pues no. Entonces, la agricultura de riego dependerá de las precipitaciones y de las presas. Por ejemplo, el módulo La Purísima, el gobierno federal y estatal están invirtiendo 500 millones de pesos para modernizar el sistema de riego. Y con el ahorro les van a dar 10 millones de metros cúbicos a la ciudad de Irapuato. Entonces, pues ya le están derivando agua a los centros de población urbanos. Urgente tener la agricultura temporal porque de ahí vendrán los granos. La habilidad de la población para producir alimentos es muy importante para que no dejen los que se mueran de hambre. O sea, que produzcan, que sepan producir cultura urbana. Debe haber cultura del agua en todos los habitantes de este país y del planeta. Y conservar los alimentos. Y requerimos investigar la producción masiva de alimentos a partir de organismos unicelulares, ¿no? Esos películas pues tenían razón, los organismos unicelulares se reproducen muy rápido y hay que hacer hamburguesas de algunos microorganismos, ¿sí? Gracias.